aquella persona que nos habían contado que iba a hablar sobre las narrativas de la innovación en educación. Es un experto internacional en el tema. Su nombre es Dave Snowden. De él sabemos básicamente que es inglés, filósofo y físico, y es fundador de una organización denominada Cognitive Edge. Allí es fundador y director científico, y él lidera un enfoque basado en la ciencia y dirigido a organizaciones que se inspiran en antropología, en neurociencia, en teoría de sistemas adaptativos, etc. Es un académico reconocido de las universidades de Nanyang, Pretoria, de la Universidad Politécnica de Hong Kong, de la Universidad de Warwick, todas ellas universidades reconocidas en materia de innovación. Vamos entonces a darle la palabra a Dave Snowden, simplemente también recordando algo que es lo que no conocemos de Dave, y es que disfruta enormemente viajar, especialmente viaja a San Francisco, disfruta viajar a San Francisco, como muchos seguramente de los aquí presentes, y le encanta caminar montañas. En cualquier viaje, trata de conquistar esas montañas y recorrerlas. Este es un país para conocer en función de sus montañas, luego aquí habrá una gran oportunidad de hacerlo. También le gusta buscar las orquestas sinfónicas en cada país, luego ahí también seguramente tendríamos una posibilidad. Hoy entonces viene a hablarnos sobre esas nuevas narrativas de innovación en educación. Sin duda alguna un sobresaliente speaker para el día de hoy, Dave Snowden, bienvenido al escenario. Muchas gracias, siempre es un placer venir a Bogotá y es un gran honor ser invitado a hablar ante ustedes sobre un tema que me apasiona mucho. Hace 2 semanas estuve en las Naciones Unidas de Nueva York hablando sobre cómo generar nuevos métodos y herramientas para permitir a la gente en África, en Asia y en Latinoamérica para que ellos generen sus propias ideas, sus propias iniciativas y que no estén sujetos a lo que dicta Londres o La Haya o Nueva York en términos de cómo se deben comportar. Entonces, algunas de las cosas que quiero hablar hoy es que algunos de los principios subyacentes de cómo funciona la narrativa, que es mi tema de especialidad, y estos temas subyacentes no solo tienen que ver con comunicación, sino sobre cómo comprender. También quiero hablar acerca de las oportunidades radicales que están disponibles para un país que quiere tomar la educación, la innovación y el desarrollo muy en serio. Y quiero argumentar con mucho énfasis que los países no deberían imitar lo que hicieron los países dominantes de la era anterior. Estuve en México el año pasado y una de las cosas que hice ahí en un proyecto importante que estamos desarrollando allá es que México tiene que mirar hacia el sur, no hacia el norte. Tiene que generar algo nuevo, no imitar lo viejo. Entonces mi trabajo hoy aquí es introducir algo de ese material. Un dato personal es que mi madre escapó de los barrios pobres de Cardiff a través de la educación y se volvió una educadora. Mi padre escapó de la pobreza a través de la educación y se volvió un investigador. Yo soy un producto de ellos, fui académico, ahora soy emprendedor e innovador. Y ese proceso de educación es el proceso de empoderamiento, el proceso de cultura y de cambio en una sociedad. El tema es cómo lograrlo y cómo lograrlo en un mundo donde la densidad poblacional, las catástrofes ambientales, la escasez de recursos naturales va a hacerlo cada vez más difícil hacerlo. Y no lo vamos a lograr a través de la imitación, lo vamos a lograr a través de pensar y actuar de manera muy diferente. Yo trabajé con IBM hace 10 años, pero vengo trabajando en un proyecto llamado Sense Making, que se define como cómo le saco sentido, cómo extraigo sentido del mundo para poder actuar en el mundo. Y ahí viene el concepto clave de suficiencia, es cómo saber lo suficiente para poder actuar, porque nunca voy a poder saber todo lo que necesito saber. Pero eso tiene que ser un enfoque científico, tenemos que alejarnos de los juicios individuales políticos y movernos hacia algo mucho más científico y mucho más vinculante de la población como un todo. Entonces quiero introducir el tema de la narrativa, hablar acerca de los preceptos centrales de la ciencia acerca de las personas que son radicales en su concepción
quiero hablar acerca del trabajo que hemos hecho en Colombia en cuanto a entender la narrativa de las calles, que es tremendamente positiva. Voy a hablar más adelante de eso, mucho más positiva que en otros países, y voy a terminar hablando o resumiendo esas oportunidades. Es importante entender que la narrativa es fundamental para los seres humanos. El lenguaje sale de las abstracciones que hacemos del mundo. Las pinturas en las cavernas primitivas preceden el lenguaje humano y no representan a un bisonte con un esfero, como nuestro artista lo haciendo ahora, representan la esencia de lo que es ese animal. Y eso vino antes del desarrollo del lenguaje. El lenguaje se desarrolló a partir de abstracciones y así se generaron las narrativas. Nosotros nos comunicamos a través de la historia. La cultura está determinada a través de las narrativas que le contamos a nuestros hijos. Yo crecí en Gales y las narrativas de Gales son distintas del resto de Inglaterra y son distintas del resto de Europa. Mi abuela fue la última que hablaba galés como su idioma nativo. A final del siglo nosotros implementamos un sistema educativo por fin en Gales, pero tenía que ser en inglés porque eso era el idioma civilizado. Y si mi abuela hablaba galés en la escuela, le pegaban los maestros porque querían eliminar nuestro idioma. Tenemos que evitar el imperialismo de cualquier tipo en términos de la manera en que utilizamos nuestras historias. Pero lo interesante es que todos en Gales conocen esa historia, pero nadie en Inglaterra conoce esa historia. Esas historias determinan las reacciones que nosotros tenemos. Si las otras personas no entienden nuestras historias, no nos van a entender a nosotros. Esta es una cita de un filósofo. La narrativa es fundamental. Si deprivas a la gente de sus historias, los deprivas de su significado cultural. Si no entiendes las historias de otros, inevitablemente llegarás al conflicto. Entender las historias, la herencia cultural y la historia de las personas es esencial para moverse hacia la reconciliación y evitar el conflicto innecesario. Esto es algo de lo que vamos a hablar más tarde. Un grado de divergencia es crítico, pero el conflicto innecesario sí es algo que queremos evitar. Entonces, la narrativa, hay que ser dueño de nuestra narrativa y ser dueños de la interpretación de esa narrativa. Eso es muy importante. En África tenemos un proyecto en este momento donde tenemos niñas jóvenes que les han mutilado sus genitales y les han violado. Y los etnógrafos entran a estas comunidades en alto riesgo y ellos ayudan a estas personas a interpretar qué significan estas historias. La interpretación no la hacen personas de fuera de la comunidad. El poder de la interpretación pertenece a esa misma comunidad. Y eso es importante en términos de escala, pero también en términos de impacto. Ahora, empecemos a hablar de los distintos tipos de la narrativa. Esto proviene de la Enciclopedia de Acción e Investigación y esta es una sección que yo escribí acerca de la narrativa organizacional. Entonces este es mi propio modelo. Fundamentalmente la gente vea la narrativa como la comunicación. Si queremos que alguien haga algo, se lo decimos y eso es comunicación y nos enfocamos en decir y a veces enseñar. Y esa es la manera en que la mayoría de gente ve la narrativa. Pero la narrativa también es registrar la historia de un país, la historia oral de un grupo de trabajo, las anécdotas del día a día de la existencia. Esto es fundamental para el compartir del conocimiento. Nuestra ambición en el momento es que uno de esos niños de los que hablo en África, una vez escuchando la historia, puede escuchar la historia de alguien en las Filipinas y así aprender más. Entonces se unen estas dos historias sin que medie personas del primer mundo. Necesitamos permitir el flujo natural de ideas, conocimiento y comprensión. Y así que la innovación suceda sin la necesidad de la mediación. La narrativa tiene que ver acerca de la comunicación, el registro y la innovación, pero lo más crítico es la parte de la comprensión. Si uno no comprende las historias de las personas, no entendemos de dónde vienen. Dentro de eso vemos los abordajes dominantes para el uso de la narrativa. Uno es la investigación, acción participativa. La otra es contar historias y finalmente el estudio de casos, ejemplos, cosas que podemos copiar, recetas que podemos generar. El nuevo abordaje
y su país es uno de los pioneros en este abordaje, es lo que se llama la etnografía distribuida, la habilidad de distribuir procesos etnográficos en comunidades enteras y escalarlo a un punto en donde las redes y las grandes poblaciones de personas le pueden dar retroalimentación en tiempo real y constante a los habilitadores de políticas y decisiones. Hoy en día uno comisiona una investigación, espera 3 años, un año esperando y 3 años o un año interpretando. Ahí se pierden muchas oportunidades. Hay que cambiar a retroalimentación en tiempo real inmediata para poder intervenir y hacer cambios pequeños rápidamente. Es la manera en que vamos a empezar a movernos hacia adelante y a eso es lo que les quiero dejar con ustedes hoy. Y eso requiere que pensemos distinto. Esta es una cita famosa de Lincoln cuando estaba hablando ante el Congreso. Y es crítico aquí. Yo la dejo con ustedes porque dice 2 cosas, que tenemos que pensar nuevo, de manera nueva y actuar de manera nueva. Y los 2 tienen que ser al mismo tiempo, porque actuar sin pensar es estúpido y pensar sin actuar es una pérdida de tiempo. Muchas personas están buscando hoy en día recetas. Quieren que les den recetas que pueden aplicar y así producir resultados. La realidad es que las recetas son inútiles bajo incertidumbre porque la receta solo funciona con los ingredientes adecuados y el equipo adecuado. Por otro lado, si tú tienes un chef recibió educación, sabe la teoría detrás de las teorías, entonces puede producir una buena comida con los ingredientes que tenga disponibles. La función de la educación en el mundo del futuro es producir chefs, no implementadores de recetas. Algo lo que me preocupa particularmente de la educación gerencial es que nos enfocamos mucho en casos, nos enfocamos mucho en recetas y no nos enfocamos lo suficiente en generar chefs. Las 2 universidades en donde yo enseño estamos armando un nuevo MBA en donde nadie va a estudiar lo que ha pasado en la industria, sino que van a utilizar sus primeros 2 años estudiando psicología, biología, química y sociología, van a aplicar ese conocimiento a la administración de empresas después de 2 años. Necesitamos más generalistas, porque la colección de especialistas no es lo mismo que los generalistas. La habilidad de integrar ideas de distintas filosofías y aplicarlas se está volviendo una habilidad escasa, pero incrementalmente importante. Ahí hay una oportunidad para las universidades en otros sectores. Aquí hay otros conceptos claves de la biología. La exaptación. Todos sabemos de la adaptación. Las plumas en los dinosaurios se adaptaron para el calor o para atraer a la pareja sexual o para ambas. Y eso lo vemos en una progresión lineal en los fósiles. Un día, un dinosaurio con muchas plumas se dio cuenta que puede volar de un árbol a otro y así nacen los pájaros. Entonces las plumas que se adaptaron al clima caliente se exaptaron hacia el lado para generar los pájaros, y resulta que la exaptación es más importante que la adaptación en la historia evolucionaria. Esa parte rosada ahí es el cerebelo. Evolucionó para manipular los músculos en nuestros dedos para poder recoger semillas de frutas. En los humanos se exadaptó para controlar la gramática en el lenguaje humano. La gramática no se hubiera podido desarrollar de manera lineal, se exadaptó utilizando una capacidad. El lenguaje humano no se hubiera podido desarrollar naturalmente, requirió de la exaptación. Lo mismo es cierto en la tecnología. Un día, en 1947, un ingeniero árabe que estaba
controlando el magneto de una máquina y se dio cuenta que el chocolate se le derretía en el bolsillo. De ahí salieron los hornos microondas. Si vemos la historia de tecnología, la historia de la evolución, fundamentalmente la exaptación es más importante que la adaptación. En efecto, es una colección de accidentes y parte de la ecología de la innovación y la ecología para la educación es generar un espacio para que sucedan estos accidentes. Por eso es que el foco excesivo en la eficiencia de la industria está de verdad bajando la capacidad de innovar. Si tú haces un sistema que sea muy eficiente, pierdes la variedad en ese sistema y los accidentes dejan de suceder y las grandes innovaciones dejan de suceder. Parte del rol de la sociedad es gestionar una geología en donde la ecología en donde los elementos se conjugan naturalmente y generan estos accidentes. Ahora estamos hablando de educación, pero también hay el problema de la salud. Hay mucho problema de obesidad y diabetes en el mundo que va a costarle mucho a los sistemas de salud en los próximos 20-30 años. Hoy estamos haciendo trabajo a través del cual las ideas médicas y las historias de los pacientes se integran en clústeres, en espacios continuos para presentar accidentes posibles a estos investigadores para que ellos generen nuevas soluciones. Gestionar para que sucedan accidentes o de lo que en inglés se llama la casualidad o los incidentes fortuitos. Esto es el enfoque de la industria privada y pública porque tenemos que aceptar los cambios en la evolución y no solo los cambios lineares y progresivos. Entonces la exaptación es un concepto clave para entender aquí. El otro concepto clave es la coevolución. Aquí vemos un colibrí. Las especies se evolucionaron para volverse interdependientes. Los organismos independientes todos empezaron como parásitos, pero a medida que interactuaron entre ellos se volvieron interdependientes y ahora ya no pueden existir unos sin otros. Uno de los puntos importantes en la coevolución es que cuando sujetos interactúan con otros sujetos se forman patrones y una vez se establece un patrón ya no se puede echar para atrás. Si alguien tiene un hijo adolescente, uno conoce esto. Uno no les puede decir a los 15 años, espera, la estrategia de educación para la niñez no me funcionó. Voy a llamar a unos consultores, vamos a revisar una estrategia vamos a generar indicadores de desempeño clave para nuestros niños, vamos a tener una nueva estrategia de comunicación junto con un programa de lanzamiento y un programa de monitoreo. Todos sabemos que eso sería ridículo. La realidad es que uno siempre está lidiando con el presente, no el futuro. Hay una frase en la arquitectura que dice que la diferencia entre un terreno de café y un terreno verde hay que construir lo que uno quiere. Un terreno baldío hay que construir con lo que ya hay ahí. Todo lo que tiene que ver no puede. Una frase clave aquí es manejar el potencial evolucionario del presente en vez de tratar de definir futuros ideales. Eso lo voy a explicar aún más tarde. Pero uno de los puntos claves de la evolución es que si no vemos tendencias desde temprano, perdemos la oportunidad de prevenir patrones o apoyar patrones positivos. Y eso vuelve a donde empecé. Redes de retroalimentación en tiempo real para poder intervenir rápidamente para soportar el progreso o detener algo negativo. El otro concepto clave es el conocimiento humano. Uno de los desastres más grandes del último siglo es que asumimos que el cerebro humano es como un computador. Hemos llegado casi al punto en donde en un cuarto de este tamaño lleno de chips de computador podemos replicar una pequeña parte del cerebro de una rata. El cerebro humano es 3 kilos de tejido y de verdad utiliza químicos como impulsos eléctricos, gases también forman una parte. Fundamentalmente es una entidad orgánica y funciona de una manera muy distinta, con inteligencias basadas en patrones, porque si digamos tú le muestras a un radiólogo una
un rayo X y le pides que identifique los nódulos, pero en la radiografía escondes la imagen de un gorila muy pequeñito, 9 veces de 10 el radiólogo no va a ver el gorila, porque no están esperando ver un gorila. Solo escaneamos 5% de lo que está enfrente de nosotros y lo emparejamos con patrones en nuestro cerebro y con lo que estamos esperando ver. Los patrones más utilizados están más disponibles. Entonces, si vamos ante la población colombiana y lanzamos una nueva iniciativa, no ven esa iniciativa objetivamente, la filtran a través de los patrones de cualquier otra iniciativa que puedan recordar. Y las malas noticias es que nos acordamos de los fracasos más de lo que nos acordamos del éxito, porque en términos evolucionarios, evitar el fracaso es una estrategia más exitosa que imitar una estrategia de éxito. En entornos militares hoy estamos construyendo sistemas de malas prácticas en vez de sistemas de mejores prácticas, porque copiar sistemas de éxito genera fracasar, pero evitar el fracaso sí genera modelos nuevos e innovación. Les voy a dar muchas frases como esta que contraviene la sabiduría popular, pero es lo que sabemos hoy en la ciencia acerca de la evolución humana. Toda tradición de contar historias en el planeta tiene historias que adaptan, que cuentan historias de fracaso, porque su función es enseñarles a los niños a dónde no ir. No les enseñan a los niños dónde ir, porque esa es su propia responsabilidad y su poder. Pero sí les podemos enseñar qué evitar para que puedan generar su propio conocimiento. Luego, eso es otro argumento en contra de las recetas. El cerebro es un aparato que reconoce patrones, entonces tenemos que entender los patrones para podernos hacia adelante. Mary Douglas es una antropóloga, dice que los problemas de los patrones es que se vuelven conservadores. Si quieres innovar, tienes que estresar a la gente. El hambre, la presión y cambios de perspectiva son las precondiciones para la innovación. La creatividad es un síntoma de la innovación, no una causa. Si yo veo al trabajo en África que estamos haciendo en este momento, Ruanda, que pasó a través de un trauma enorme, de hecho, posiblemente se está volviendo el Singapur de África, porque solo haber pasado por un gran desastre fue que emergió una nueva oportunidad para crear un nuevo patrón. La oportunidad de Colombia post-conflicto es explotar las oportunidades presentadas antes de que las perdamos, porque solo cuando los patrones viejos se vean interrumpidos es que los humanos vemos nuevos patrones. Por eso que los patrones del éxito pasado traen la inevitabilidad del fracaso futuro en las grandes industrias. Miren lo que pasó con IBM en los 80s, miren lo que le está empezando a pasar a Microsoft hoy. El patrón dominante del pasado, el patrón de éxito del pasado significa que no ven las posibilidades de fracasar en el futuro, y hay que entender eso, porque es clave. También tenemos que entender que hay distintos tipos de sistemas. Un sistema de orden es un donde el nivel de restricción es tal que todo el comportamiento es predecible. Y los seres humanos somos muy buenos en esto. Hoy contamos el número de instrumentos quirúrgicos al final de la operación y contamos de que sean los mismos al principio de la operación. Y yo creo que todos los días se vuelve más importante esto, porque ustedes no quisieran saber cuántos instrumentos quirúrgicos quedan dentro del cuerpo de la persona. Mejor dicho, antes de que se implementara este chequeo, se quedaban muchos dentro de las personas. Es increíble. Nosotros imponemos tantas estructuras en estos sistemas que nada se puede mover. No quiero mencionarlo, pero bueno, les voy a dar un ejemplo. Uno genera burocracia cuando uno manda a una persona como yo a través de 5 vuelos a medianoche, porque las reglas internas burocráticas no permiten un solo vuelo más caro. Lo que pasa es que la estructura parece ser estable en la superficie, pero por debajo la gente tiene que hacer que el sistema funcione a través de estructuras informales, resulta en ineficiencias, en desperdicio, y esto se acumula y se acumula y se acumula. La burocracia no es sustituto para la confianza, y sin la confianza la sociedad no puede progresar. Entonces el orden tiene valor, pero si lo llevamos al límite, nutre las condiciones para el fracaso catastrófico. Ahora están los sistemas caóticos. Los sistemas caóticos son los que no tienen restricciones. La gente cree que esto es una mala idea. Es una mala idea si caemos en ello accidentalmente.
pero si lo hacemos deliberadamente, es un espacio donde la innovación sucede. Al remover las restricciones, abrimos la posibilidad para nuevas posibilidades. Ahí es donde también empezamos a utilizar a nuevas poblaciones para que nos provean datos en tiempo real. Si un grupo de agricultores, todos adivinan el peso de una vaca, pero ninguno sabe cuánto adivinó el otro agricultor, el promedio de todos los agricultores es el verdadero peso de la vaca. Hemos hecho experimentos en Singapur y en Gales, en donde todas las poblaciones, grandes poblaciones, pueden responder preguntas en tiempo real y los resultados son una manera de abordar las políticas basadas en evidencias. Utilizamos a los ciudadanos para que nos respondan las preguntas de manera matemática en tiempo real, y eso es el uso del caos, es el uso de la aleatoriedad que trae gran valor. Entonces, entender los distintos tipos de sistema es muy importante. El tercero sistema, que es aún más importante, es la complejidad. Fundamentalmente, los pájaros vuelan en grupo en el cielo con base en 3 reglas. Volar a la máxima velocidad hacia el centro del grupo, evitar estrellarse. En Italia, los conductores también siguen esos principios. En el sur de Nápoles, por lo menos. No es chiste, sí lo hacen, lo han estudiado. O sea, lo hacen como vuelan, la misma manera en que se comportan los pájaros. Una manera que evitan las restricciones. Recuerden que las restricciones y el comportamiento actual constantemente interactúan y se forman nuevos comportamientos, pero los sistemas complejos adaptivos y la parte universal en el humano es que no son causales. No podemos decir si hago X va a producir el resultado Y, porque la mayoría de las veces no es así. Entonces una metáfora sencilla es, si se imaginan una mesa y alrededor de la mesa hay imanes, y yo puedo cambiar la fortaleza y la polaridad de los imanes. En la mitad de la mesa hay canicas de acero. Si todos los imanes tienen la misma polaridad y la misma fuerza, entonces las canicas de hierro van a formar un patrón estable. Si cambio los imanes, las canicas van a girar y cambiar su patrón de manera sistemática y confiable. Y eso es lo que nosotros llamamos un impulsor. Y lo que todos queremos saber es cuáles son los impulsores para el cambio, porque quieren poder jalar una palanca y producir un resultado predecible. El problema es que el sistema es complejo. La próxima vez que cambies este imán, 3 otros imanes también cambian su polaridad y 2 otros cambian su fuerza, y nunca vas a poder obtener el mismo patrón excepto por accidente. Y en la teoría de la complejidad, los imanes se llaman los moduladores, y en un sistema aún más complejo se modula si no está impulsado, lo que significa que no podemos predecir el futuro, pero sí podemos entender el presente. Eso es un gran cambio en la manera de ver el mundo, y la buena noticia es que es mejor y más fácil actuar en el presente que tratar de actuar en el futuro. Esto es algo que voy a explicar brevemente cómo podemos hacer. Pero el principio clave aquí es que tienen que entender qué tipo de sistema quieren o en el que están operando ahora, y manejar y cómo los sistemas difieren de acuerdo al contexto. Tener una sola fórmula para todos los sistemas es un error fundamental. Hay que entender lo que se llama la aplicabilidad de fronteras, porque entre las fronteras hay predicción, fuera de las fronteras no hay capacidad de predicción. Entonces yo veo la ciencia, la administración, la reingeniería de procesos, Seis Sigma. Esto funciona para procesos de fabricación, pero fracasan desastrosamente cuando los aplicas a relaciones entre personas o entendimiento del cliente o mercadeo, porque asumen un universo predecible, y en esos campos estamos lidiando con un universo que está cambiando constantemente, y para eso necesitamos nuevos métodos y herramientas. Este es Brian Arthur, la primera persona en utilizar la teoría de la complejidad en economía. La complejidad significa que estamos lidiando con cosas nuevas todos los días. La gente que tiene niños entiende esto. No les gusta cuando nosotros nos vamos al trabajo, pero como niños nos adaptamos a esto. Entonces la complejidad es algo que tenemos que volver a aceptar como sociedad. Este es el ejemplo del proyecto de Singapur. Recuerden que dije que un sistema
no es causal, pero sí es disposicional. No puedo medir cómo va a evolucionar y cómo no va a evolucionar. Esto proviene de un proyecto que mapea la resiliencia de la población de Singapur ante el cambio. Esto es una captación de narrativas a nivel masivo cada 3 meses, y los huecos en estos patrones representan patrones estables y los picos inestabilidades. Al generar un mapa, todos saben la metáfora, pues es que ir por un valle es más fácil que subir una montaña. La manera en que hacemos un mapeo del presente es mapeamos la posibilidad de posibilidades y escogemos qué ruta tomar, en vez de decidir a dónde ir y esperar que podamos cerrar la brecha. Porque si decidimos una meta futura, nos olvidamos de los huecos, las montañas, los cocodrilos y los consultores que van a estar entre nosotros y nuestra meta. Entonces, ese es el mapeo del presente y este es un proyecto real para que tengan una idea. El otro problema con contar historias es Eric Blair, el autor de 1984, está en inglés. El narrar historias en inglés tiene 2 significados. Uno es entretenimiento y el otro es mentir, propaganda. Entonces, es importante tener en cuenta el tratar de comunicar de arriba hacia abajo y contarle a la gente lo que quiere hacer, lo que necesitamos que haga. Es mucho más peligroso que, de hecho, permitir que los patrones de sus propias historias emerjan y refuercen aquellos que van en la dirección correcta. Entonces, hay una señal de advertencia al respecto que nos lleva a este concepto clave de etnografía distribuida. Como mencioné anteriormente, el principio fundamental es el significado que obtenemos y el entendimiento de nuestra cultura no es lo que se entiende de los grupos focales o estudios de mercado. Si alguien hace una entrevista, después de que se hizo se hacen 2 o 3 entrevistas, el cerebro de esa persona crea una hipótesis y solamente ven las cosas que mapean o que encajan con esa hipótesis. Si se le da un cuestionario a la gente y ya se sabe que ellos ya saben qué respuesta está buscando usted, entonces va a dar la respuesta que usted está buscando. Entonces necesitamos algo más sensible si queremos avanzar en este sentido. Básicamente, la narrativa es la puerta de la escuela, es cuando la gente se va a tomar una cerveza después del trabajo, los chistes que se cuentan a las personas, las historias que yo le cuento a mi hijo cuando está estudiando en la universidad para ver qué trabajo quiere conseguir. Estas son las historias que más cuentan y son las micronarrativas, y lo que queremos hacer es permitir que la gente autointerprete. Al permitir que la gente interprete, podemos escalar estos volúmenes. No voy a explicar exactamente cómo se hace, pero el principio es que quiero que grandes números de personas interpreten su propia comunidad. Ya di el ejemplo de África. En Pakistán teníamos 60,000 historias que lográbamos conseguir en una semana. Hacíamos que los niños fueran a su comunidad y preguntaran a sus abuelos, a sus padres, qué era lo que importaba en esta sociedad, y hacían que sus padres y abuelos contaran historias. Y fue una metodología que fue mucho más allá que cualquier estudio experto de intervención masiva, y es un enfoque cuantitativo. También queremos una captura permanente, y el principio clave, la meta de esta conferencia es que es una nueva narrativa. El argumento que estoy comunicando es que debe emerger una narrativa de una narrativa existente de la gente de sus ciudades. No debe ser algo que se imponga desde afuera con base en circunstancias idealistas. Si se construye sobre lo que ya está y se amplifica, será mucho más resiliente y sostenible que si se trata de imponer una narrativa que no va a funcionar. Puede que parezca que funcione por un tiempo, pero en realidad no funciona. Entonces veamos un ejemplo. Este es el ejemplo que hemos estado haciendo de un proyecto que estamos haciendo con Impulsa. Ustedes son pioneros en esto. Tenemos más de 5,000 historias, el equivalente sobre guerra y paz, y han salido muchas conclusiones muy poderosas. No las voy a revisar en detalle, pero ustedes no tienen una carencia de recursos. No creen eso, no creen que la falta de motivación sea un obstáculo. La gente quiere tener éxito, quieren ser diferentes las personas, y esto es importante. La gente no cree en la suerte, asumen responsabilidad, y la mitad de las personas quieren buscar el cambio. Y
nos hemos dado cuenta que los nuevos proyectos también requieren colaboración, más no competencia. Y este es un principio clave. Ahora, esto es algo positivo, les estoy dando cumplido porque no he visto este tipo de resultados antes. Entonces, lo que yo les digo es que hay que construir sobre esto. No introducimos técnicas sin tomar estos valores en cuenta y avanzar hacia donde queremos. Esto es uno de los resultados que hemos observado. Cada uno de estos puntos es una historia que se puede contar. Y esta es una cuestión de mapear esto y entender qué es lo que está pasando. Si estamos capturando historias continuamente de nuestra población, de nuestros estudiantes, de nuestro sistema educativo, de los tugurios en Medellín, de lo que sea, esto nos brinda la posibilidad de rápidamente entender qué es lo que está pasando y hacer cosas pequeñas que hagan una diferencia. La esencia de manejar un sistema complejo es tener intervenciones paralelas, múltiples, y ver qué es lo que funciona y amplificarlo. No se trata de tener unas intervenciones que sean políticas en su naturaleza, que nadie pueda decir que algo fracasó. Las pequeñas intervenciones sí cambian la cultura. Se trata de de involucrar a la población, de involucrar a cada niño en el colegio, que capture 3 veces al año historias de su comunidad, implementarlas en estos marcos de acción. No necesitamos estudios de mercado. Los políticos pueden ir a resolver pequeños problemas en lugar de hacer unas grandes charlas. El resolver pequeños problemas y hacer que las cosas funcionen es diferente. También esto implica una forma radical de comunicación. ¿Cómo podemos contar más historias así y menos historias así? Esto puede involucrar a todo el mundo en diferentes niveles de educación. No como en México. ¿Cómo se crea una cultura de la legalidad? ¿Qué significa eso? ¿Cómo creo más historias como estas y menos historias como estas? Eso sí fue fácil de entender y pues involucró la participación de toda la población. Tenemos una oportunidad que se llama una tormenta perfecta que confluye 3 cosas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estas cosas se dan y existe o surge un depredador. El primer depredador en la ecología es que, cuando hay un nuevo depredador se estabiliza la ecología. Por ejemplo, IBM creó el computador, todo se organizó alrededor de IBM e IBM sobrevivió hasta que llegó un cambio en la ecología y perdió IBM su posición dominante. Y ustedes tienen una posibilidad de ser un depredador en su ecosistema y no lo van a hacer copiándose de China, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Lo harán construyendo sobre las capacidades de su propia gente y la gente de su región. Y las 3 cosas son muy sencillas. Las nuevas formas radicales de comunicación cambian las ideas en tiempo y espacio. Así se creó el Renacimiento. Tenemos Internet, tenemos las tecnologías y los cambios se dan y las nuevas oportunidades ocurren a través de estas nuevas tecnologías. Básicamente tenemos esta interrupción y tenemos nuevas formas de entender desde el punto de vista científico. Lo que está pasando en biología es tan emocionante. Sabemos tanto de la mente humana. Hemos aprendido mucho del cerebro en los últimos 20 años y también nos hemos encontrado con cosas que asustan. La cultura puede cambiar la biología dentro de una generación. Por ejemplo, ¿han visto lo de Bright Mice? Los niños de Bright Mice son personas que son... Hay niños que pueden atravesar cambios químicos según el ambiente que los rodea. En 2 o 3 generaciones se puede dar un cambio biológico, pero si las condiciones no son las más adecuadas puede haber un problema cultural, sociológico y biológico. Entonces, saber todos esos conceptos implica una gran responsabilidad. El problema es que a la gente le encanta el lenguaje, le encanta hablar de la ciencia, del lenguaje, pero no le gusta ejercerla, ponerla en práctica. Y mostré esto. Esto es, parte de la narración de historias en el Medio Oriente. Si se hace algo estúpido en el Medio Oriente, uno no dice que no lo hice. Uno crea una historia acerca de cómo lo hizo el Nasruddin. Ese es el personaje. Y así es como funciona en esta región. Cuando la gente puede contar sus historias a través de arquetipos de personajes, se puede comunicar más fácilmente. En IBM, por ejemplo, yo trabajé en IBM por 7 años. En IBM me dijeron, ¿usted por qué no simplifica estas ideas? ¿Por qué no las hace más familiares? Y yo lo que hacía era contar una historia
Y lo que les estoy mostrando es una lección. Nasruddin nunca ha visto, por ejemplo, anteriormente un gran ave, ha visto palomas. Y la primera vez que ve un pájaro grande que empieza. Entonces la primera vez que ve esto, lo que hace es que se adapta y se vuelve como una palomita, ¿no? Lo que les digo con esto es que se vuelvan halcones y no palomas, o un pájaro majestuoso. Ustedes tienen la oportunidad, no tienen que actuar como lo que no son. Ustedes tienen las oportunidades en Latinoamérica, tienen la gente, el sistema educativo, todo. No lo desperdicien creando una imitación pálida de algo que simplemente es el paradigma previo de la innovación. Muchas gracias.